Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa y a otros, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación, o mejor dicho, en el vínculo que une a Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a analizar un mensaje que Can le envió a Demet, y que ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales, un mensaje que según dicen te emocionará. Antes de empezar quiero pedirles como siempre que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y actrices favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un comentario con sus opiniones y sugerencias. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión, talento y una química innegable en pantalla. Su colaboración en la serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en muchos países de habla hispana, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Su interpretación de Sanem Can cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y muchos, incluyendo a quien les habla, fantaseamos con que su amor traspasara la pantalla. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados en lo profesional. Can se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet continuó brillando en series y películas turcas. A pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre han sido evidentes. Los fans, por supuesto, nunca han dejado de soñar con una posible reconciliación, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y aquí es donde entra el famoso mensaje. Hace poco Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido directamente a Demet. Un mensaje que, como ya les dije, ha causado un gran revuelo. No se trata de un mensaje cualquiera, un simple saludo de cumpleaños o una felicitación por un nuevo proyecto. No, este mensaje es mucho más profundo, mucho más personal y, según muchos, está cargado de emoción y nostalgia. En el mensaje, Can expresa su admiración por el talento y la profesionalidad de Demet. Recuerda con cariño los momentos que compartieron durante la grabación de Erkencikus, y destaca la química especial que tenían en pantalla. Pero lo que realmente ha llamado la atención de todos es la parte del mensaje en la que Can habla de la importancia de Demet en su vida. Dice que ella fue una persona clave en su crecimiento como actor y que siempre la recordará con mucho cariño y gratitud. Además, Can menciona que le gustaría volver a trabajar con Demet en el futuro, aunque no especifica si se trata de una serie, una película o algún otro tipo de proyecto. Simplemente expresa su deseo de volver a compartir escena con ella y de revivir la magia que los unió en Erkencikus. Esta última parte del mensaje ha desatado la locura entre los fans, quienes ven en estas palabras una esperanza de volver a ver a Sanem y Can juntos en pantalla. Ahora bien, ¿por qué este mensaje ha generado tanta emoción? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la nostalgia. Como ya les dije, Erkencikus fue una serie muy especial que marcó a toda una generación de espectadores. La historia de amor entre Sanem y Can, sus personalidades opuestas pero complementarias, y la belleza de los paisajes turcos crearon una atmósfera mágica que atrapó a millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, trascendiendo fronteras y uniendo a personas de diferentes países bajo el mismo sentimiento de esperanza y romance. En segundo lugar, la química entre Demet y Can. No podemos negar que estos dos actores tienen una conexión muy especial. Su complicidad en pantalla era evidente y muchos creen que esta conexión también existía fuera de ella. Aunque nunca confirmaron ni negaron ningún romance, los rumores siempre estuvieron presentes y contribuyeron a alimentar la fantasía de los fans. Esa ambigüedad, ese juego de ¿están juntos o no?, mantuvo a la audiencia enganchada, no solo a la serie, sino también a la vida personal de los actores. Cada mirada, cada gesto, era analizado con lupa en busca de una señal que confirmara lo que muchos deseaban, que Sanem y Can eran reales. En tercer lugar, la esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de que han pasado varios años desde el final de Erkencikus, los fans de Demet y Can siguen soñando con una posible reconciliación, ya sea en la vida real o en la pantalla.
El mensaje de Khan, con sus palabras cariñosas y su deseo de volver a trabajar con Demet, ha reavivado esta esperanza y ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la serie y los actores se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, demostrando el poder y la lealtad de la base de fans. Pero, ¿qué significa realmente este mensaje? ¿Es una simple muestra de cariño y admiración entre dos colegas, o hay algo más detrás de estas palabras? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Podría ser simplemente un gesto de amabilidad por parte de Khan, que reconoce el talento y la importancia de Demet en su carrera. O podría ser una señal de que aún existe algo entre ellos, una conexión que no se ha perdido con el tiempo. Quizás este mensaje sea una forma sutil de tantear el terreno, de ver cómo reacciona Demet y el público ante la idea de un posible reencuentro. Lo cierto es que el mensaje ha generado todo tipo de especulaciones y teorías entre los fans. Algunos creen que Khan está tratando de reconquistar a Demet, otros piensan que simplemente está buscando una oportunidad para volver a trabajar con ella, y otros, más escépticos, creen que todo es una estrategia de marketing para generar interés en un futuro proyecto. Hay quienes incluso han desempolvado viejas entrevistas y declaraciones de ambos actores, buscando pistas que puedan confirmar sus teorías. La creatividad de los fans no tiene límites y las redes sociales se han convertido en un hervidero de análisis, conjeturas y montajes que imaginan cómo sería un posible reencuentro entre Sanem y Khan. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que el mensaje de Khan ha tocado la fibra sensible de muchos fans de Erkencikus, y de Demet y Khan en particular. Ha recordado la magia de la serie, ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación y ha demostrado que el cariño y el respeto entre estos dos actores siguen presentes. Este tipo de gestos son los que mantienen viva la llama de la pasión en los fans, quienes se sienten identificados con la historia de amor de Sanem y Khan y sueñan con que sus ídolos puedan tener un final feliz, tanto en la pantalla como en la vida real. Ahora bien, ¿qué opina Demet de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha respondido públicamente al mensaje de Khan. Algunos medios han intentado contactarla para obtener su opinión, pero ella ha preferido mantener silencio. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado todo tipo de rumores. El silencio de Demet ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está jugando al despiste, esperando el momento oportuno para dar una respuesta que genere aún más expectación. Otros piensan que está siendo cautelosa, analizando cuidadosamente la situación antes de tomar una decisión. Y otros, más pesimistas, creen que simplemente no está interesada en volver a trabajar con Khan y que prefiere mantener distancia. Algunos dicen que Demet está sorprendida por el mensaje y que no sabe cómo reaccionar. Otros afirman que ella también siente algo por Khan, pero que no quiere hacer públicos sus sentimientos por miedo a las críticas y a las presiones de los fans. Y otros, más maliciosos, aseguran que Demet está aprovechando la situación para generar publicidad y aumentar su popularidad. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. En este contexto, es comprensible que Demet prefiera mantener un perfil bajo y tomarse su tiempo para reflexionar sobre la situación. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente piensa y siente sobre el mensaje de Khan. Y hasta que ella no decida hablar, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestras propias fantasías y esperanzas. Lo que sí podemos decir es que la reacción de Demet será clave para determinar el futuro de esta historia. Si ella responde positivamente al mensaje de Khan, es posible que veamos una reconciliación o una nueva colaboración en el futuro. Pero si ella prefiere mantener distancia, es probable que la fantasía de los fans se quede solo en eso, en una fantasía. Quizás la respuesta de Demet sea la clave para abrir la puerta a un nuevo capítulo en la historia de Sanem y Khan, o quizás sea el punto final a un sueño que muchos se niegan a dejar morir. En resumen, el mensaje de Khan Yaman a Demet Özdemir ha sido una bomba que ha explotado en las redes sociales. Ha generado nostalgia, ha reavivado la esperanza y ha demostrado que el cariño y el respeto entre estos dos actores siguen presentes. Ahora solo queda esperar para ver cómo responde Demet y qué depara el futuro para esta historia. La expectación es máxima, y los fans de todo el mundo aguardan ansiosamente una señal que les permita seguir soñando con un final feliz para sus ídolos. El mundo del espectáculo turco está en vilo, y el desenlace de esta historia promete ser aún más apasionante que la propia serie que los unió. Y bien, amigos, esto es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis del mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también puedan enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí, compartiendo conmigo su pasión por el mundo del espectáculo y su interés por las historias que nos hacen soñar. Muchas gracias por estar aquí un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.